Muchas gracias, hermanos. Gracias por vuestro cariño. Algunos tienen la bendición de no conocerme. Es un regalo estar aquí, de verdad. Tenía mucho deseo de estar con vosotros. Eh, hacía ya muchos meses que estaba buscando el espacio y hoy ha sido posible. Os pido disculpas. Quería venir Noemí, quería venir mi esposa, y no ha sido posible. Ayer, Jonatán y Isa, nuestro hijo mayor, con su esposa cumplieron 6 años de casados. Entonces nos pidieron que nos quedáramos con las nietas y ahora a la mañana seguían durmiendo. Y ahora me mandó un mensaje Noemí que Ana todavía seguía durmiendo. Así que pobrecita, no estaba muy bien de salud y en otra ocasión será. Quiero, quiero aprovechar también para felicitar a los hermanos que han estado en el campamento de niños. Han hecho una labor espectacular, ya se dijo antes, pero no quiero perder el privilegio de poder también honrar. Y también animaros a seguir orando por los pastores, por Jan y Kelly, para que la bendición, la gracia del Señor, Dios hará cosas preciosas aquí en Manacor. No te quepa duda, el Señor está en este lugar. Amén. Bueno. Eh, la Biblia, nuestra versión, la Biblia Reina Valera, tiene 31.187 versículos. Y uno de los versículos sobre los cuales voy a compartir la palabra hoy es el versículo con el que Jean abrió el culto. Hay posibilidades de leer muchos versículos. Hay una entre 31.187 posibilidades, y todos los coros que nos dirigieron los hermanos Sebas, ¿cuál es tu nombre? Karine, nos dirigieron en esta mañana que estuvimos cantando, alabando al Señor, han sido, yo diría, la introducción y el marco perfecto para la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con vosotros. Así que yo no tengo ninguna duda de que el Señor quiere hablarnos en esta mañana, que está interesado en hablar a nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por el regalo de poder estar con mis amados hermanos, con la congregación, tu pueblo aquí en Manacor. Pedimos tu bendición, Señor, sobre esta preciosa ciudad y toda esta región de la isla, para que tú nos uses a cada uno de nosotros como antorchas encendidas que señalen al cielo, al camino de la salvación, a Jesús. Y ahora te pido que esta palabra que has puesto en mi corazón pueda ser de estímulo, de aliento y de bendición para la vida de mis hermanos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Abre por favor tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 35, que es con el que hoy abrimos esta reunión. Leo la versión Reina Valera 2020, que dice así: por tanto os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a vestir vuestro cuerpo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura medio metro? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy está verde y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos,
¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Este pasaje tiene un pasaje paralelo. Los pasajes paralelos llamamos pasaje paralelo aquel pasaje en el que se repite la misma narrativa en otra porción de la Escritura. Y encontramos este mismo pasaje en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. No lo vamos a leer ahora, pero os animo a que podáis en algún momento dar lectura y vamos a hacer alguna referencia, sí, a esta otra porción, especialmente por cómo Jesús la sitúa y las cosas que ocurren en el Evangelio de Lucas. Yo he titulado el mensaje con una serie de palabras. Nuestra mente cuando estudiamos psicología del lenguaje, nos dicen los estudiosos que hay determinados términos que nuestro registro de memoria activa redes semánticas. Entonces, una palabra, ¿no te ha pasado que quizá tú estás queriendo recordar el nombre de alguien y al recordar el nombre del esposo, de la esposa, de un amigo que estaba vinculado, ahí te viene a la memoria porque nuestra mente actúa de esa manera? Yo he titulado el mensaje Preocupación, Ocupación, Descanso, Desocupación, Cansancio, porque encuentro que son todas palabras que están dentro de esta misma red semántica, ¿no? Y la instrucción con la que Jesús comienza esta porción, esta enseñanza, que repito, encontramos tanto en Mateo como en Lucas, es una instrucción, esta instrucción: no os preocupéis por vuestra vida. ¿Cómo te suena esta? No te preocupes por tu vida. Es algo contraintuitivo, porque la realidad es que si hay algo a lo que nosotros nos dedicamos a lo largo de toda nuestra vida, es a preocuparnos por nuestra vida. Y Jesús comienza esta enseñanza diciendo: no os preocupéis por vuestra. Claro, Jesús no está alimentando ningún tipo de psicopatía, de comportamiento enfermo, todo lo contrario. Jesús trae orden, descanso, trae bendición, establece las prioridades correctas en nuestra vida. El ser humano es un ser con capacidad de preocuparse, porque justamente esa dotación que Dios ha dado al ser humano, esta capacidad que Dios ha dado al ser humano de anticipar escenarios futuros. Los animales no pueden anticipar, los animales actúan por instinto, tienen registros, protocolos ya instalados de actuación, pero no tienen esa capacidad que Dios ha dado al ser humano de imaginar mundos posibles. Esto es una bendición, pero también mal gestionado puede ser una trampa. Hay estudios que nos muestran que justamente esa capacidad del ser humano de anticiparse a posibles escenarios futuros es la fuente de ansiedades y de preocupaciones. ¿Y qué pasa con las ansiedades? ¿Qué pasa con las preocupaciones? Que nos agobian, traen cansancio, y dicen algunos estudiosos que son irracionales. Me llamó la atención, fijaros qué interesante, con respecto a las preocupaciones, hay estudios que indican que el 40% de las cosas por las cuales nosotros no preocupamos nunca van a ocurrir. Pero, además de eso, el 30% de las cosas por las que nos preocupamos son cosas que ya han ocurrido y que nosotros no podemos hacer nada para cambiarlas. Ya van por el 70%. El 22% de las cosas que nos preocupamos son cosas irrelevantes. No tienen ninguna importancia. Si ocurren o si no ocurren, da exactamente igual.
Luego, el 4% de las cosas por las que nosotros nos preocupamos están absolutamente fuera de nuestro control. Y solamente el 4% restante son situaciones reales sobre las que sí podemos hacer algo y cambiarlo. Es decir que, si sacamos las cuentas, el 96% de nuestras preocupaciones no tienen sentido. Este pasaje nos dice: ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Con qué recursos voy a contar en el futuro? Nosotros nos preocupamos: ¿qué pasará con el sistema público de pensiones? ¿Cuánto tiempo va a durar sin caerse? ¿Qué pasará con mis hijos tal y como va el mundo? Hay gente que se resiste a tener hijos porque tiene miedo al futuro, o cuando tiene hijos, en lugar de disfrutar el presente, de instruirlos, de alabar al Señor, de disfrutar del don de la vida, viven permanentemente ansiosos porque el mundo empiezan a mirar. Y claro, estamos gobernados por ciertos personajes que no voy a mencionar sus nombres, pero vienen a nuestra mente y escuchamos cómo se expresan, las cosas que hacen, que dicen, y nos inquieta. Algunos dicen: ¿y qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Porque la IA, dicen todo el mundo, la inteligencia artificial está ahora ocupando los puestos de trabajo. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo va a evolucionar esta enfermedad, este diagnóstico que recibí de parte de los médicos? Hay preocupaciones de este tipo. ¿Qué comeremos? Pero hay otro tipo de preocupaciones de las que Jesús habla aquí, que entran en otro tipo de categoría, que tiene un componente más social, más relacional, más de estatus, más de significación. ¿Qué me voy a vestir? ¿Cómo va a ser mi apariencia? ¿Cómo me van a ver otros? ¿Cómo se va a hablar de mí cuando yo no esté presente? ¿Qué impresión habré causado yo en los demás? ¿Qué opinión se tiene de mí? ¿Cómo he quedado en la foto? Somos especialistas en, en fabricar preocupaciones. Y tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer que detrás de todo este abanico de preocupaciones hay un exceso de yo. Yo soy el centro. Nosotros nos ocupamos en el centro de la escena. Y todo depende en esa dinámica de preocupaciones, todo depende, todo el peso recae sobre nosotros mismos. Yo creo que este pasaje, y es la propuesta que quiero haceros en esta mañana, nos muestra 3 claves para no caer en la trampa de la ansiedad y de la preocupación enfermiza, nociva, destructiva, que nos daña. 3 claves. Y el Señor, de alguna forma, en este pasaje, yo creo que la primera clave que nos provee es: hermano, nosotros necesitamos revisar nuestro foco de preocupación. Deberíamos preguntarnos en esta mañana, yo creo que ante la palabra del Señor y una lectura honesta, franca de este pasaje, nos plantea este reto. Primer reto: ¿por qué te estás preocupando? ¿Cuáles son los asuntos de tu preocupación? Antes mencioné, pero en el pasaje de Lucas, Jesús está enseñando exactamente igual que en Mateo sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos económicos. Y el Señor habla y está enseñando. En Mateo encontramos este pasaje en lo que se conoce como el sermón de la montaña. En Lucas lo encontramos en una porción que se conoce como el sermón del llano. Y se recogen distintas enseñanzas de Jesús, todas en el mismo tenor. Está hablando Jesús, y si tú tienes tu Biblia abierta ahí lo puedes constatar. Está hablando Jesús acerca del afán, de la ansiedad, del dinero, de la gestión de los recursos económicos, etcétera, etcétera. Y en Lucas
ocurre algo interesante. De pronto, en medio de toda esa enseñanza, que es la misma, aparece un hombre, una persona, levanta la voz y le dice, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Fíjate, el pasaje en Lucas, el pasaje inmediatamente anterior al mismo que nosotros encontramos en Mateo, que hoy hemos leído, es este. Y entonces, ¿qué hace Jesús? El Señor no me puso, yo no estoy para dedicarme a ese tipo de cosas. Y Jesús, conociendo el corazón de este hombre, comienza a contar una historia, una parábola, una historia ficticia, una enseñanza que viene a tener una aplicación. Cuenta la historia de un hombre muy rico que de pronto, de forma extraordinaria, tuvo una cosecha espectacular. Parece ser que muy por encima de sus vecinos, de los que estaban a su alrededor. Y claro, nosotros conocemos la ley del mercado, ¿no? Cuando hay una oferta excesiva, ¿qué pasa con los precios? Bajan. Y este hombre entra en un escenario de especulación y dice, ya sé lo que voy a hacer. En lugar de construir, podría haber pensado, voy a construir otros graneros, voy a comprar otros campos. No, él entró en una dinámica, no quiero distraerme porque la palabra de Dios es tan rica y hay tantos aspectos, ¿no? Pero él entra en esta dinámica, voy a construir graneros mayores, voy a derribar los que tengo, voy a acumular, voy a acumular, voy a acumular y me voy a quedar para que no haya un excedente, a fin de que voy a gestionar yo de manera mezquina, egoísta. ¿Qué le dice? De pronto esa noche aparece un mensajero del cielo y ¿qué le dice? Necio, hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Y Jesús continúa con el pasaje que hemos leído, del afán y de la ansiedad. Nuestras preocupaciones, hermano, revelan cuál es nuestro verdadero Dios. ¿Dónde está depositada nuestra confianza? ¿Qué tememos perder? ¿O qué queremos conquistar? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué constituye nuestra fuente de seguridad, de garantía? Y nuestro diálogo interno, fijaros la parábola de este hombre, ¿no? Y las preocupaciones nos hablan, las ansiedades nos hablan de ese diálogo interno. Revisa tu foco de preocupación. ¿Qué material compone tu soliloquio personal? El soliloquio es la expresión que se utiliza para hacer referencia a lo que hablamos con nosotros mismos. Hay personas que ves por la calle que vienen solo, hoy ya con los dispositivos móviles, con alámbricos y con auriculares, uno ya a veces mira y ve que está hablando por teléfono, aunque tiene un dispositivo muy chiquitito, pero antiguamente cuando tú veías a alguien y te cruzabas gente hablando por la calle en voz alta, decía, ¿qué decías? Está mal, está loco, ¿qué? No es normal. Sin embargo, todos nosotros tenemos un soliloquio interno. Todos nosotros hablamos con nosotros mismos. Y Jesús, en este pasaje, lo primero que nos dice es que nosotros debemos revisar nuestro foco de preocupación. Muchas veces nuestras ansiedades son el resultado de que estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y cuando nosotros, en lugar de estar llenos de nosotros mismos, estamos llenos del Espíritu de Dios, del abrazo del Padre, de la confianza que tenemos en el hecho de ser hijos de un Dios que nos ama, entonces nos estamos perdiendo algo precioso y muy importante de lo que Jesús habla en este pasaje. Esta parábola del rico insensato representa este diálogo interno peligroso. El verbo que se utiliza aquí para la palabra preocupado, para estar afanoso, es estar distraído. Fijaros qué interesante, distraído, atraído por distintas fuerzas, desde distintos lugares. ¿Qué pasa si yo atraigo algo desde distintos lugares? ¿Sabes qué pasa? Se rompe, se fractura, se divide.
La palabra viene del latín. Es la exhortación que el Señor le hace a Marta. Marta estaba Jesús, estaba María sentada a los pies de Jesús y Marta estaba dividida. ¿Entre qué? Entre la atracción a Jesús y entre los quehaceres. Y Jesús le dice, Marta, Marta, estás eligiendo la peor parte. Tu hermana ha elegido la mejor parte, la cual nadie le va a poder robar. Esto lo encontramos en Lucas 10, del 41 al 42. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que no solo no debemos preocuparnos, sino que no necesitamos preocuparnos. No necesitamos preocuparnos, ¿sabes por qué? Porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. En todo este pasaje que habla también el apóstol Pablo acerca de las ansiedades, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones con acciones de gracia, nos habla acerca de esto. No solo, repito, no debemos preocuparnos, que no necesitamos preocuparnos, porque el Señor cuida de nosotros. Lo segundo que quiero señalar y que creo que este pasaje nos anima, además de, primero, hemos dicho qué tenemos que hacer, ¿qué hemos dicho? Revisar nuestro foco de preocupación. En esta mañana yo quiero mandarte para casa con unos deberes. El primer deber es ese. Revisa, analiza. ¿Por qué me estoy preocupando? Porque aquello por lo cual te estás preocupando revela cuáles son las cosas más importantes para tu vida. Vais a ver cómo termina este pasaje. Ya tenéis la historia, lo sabéis. Hemos comenzado el culto leyendo este pasaje, ¿no? Segundo, gestiona tu foco de percepción. Gestiona tu foco de percepción. Nosotros nos nutrimos, nos alimentamos, no solo de comida, sino también de información, de verdades, de medios verdades y de mentiras. Nosotros nos alimentamos. Y este pasaje, de manera interesantísima, ahora Jesús dice, mirad las aves del cielo. Como que Jesús está diciendo, tienes que analizar y tienes que revisar cuál es tu foco de percepción. ¿Dónde estás atendiendo? ¿Hacia qué estás atendiendo? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjate qué interesante. El Señor quiere hoy que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, analicemos cuál es nuestro foco de percepción. ¿Qué estamos percibiendo? ¿A qué estamos atendiendo? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada? ¿Qué está alimentando nuestro corazón? Dice, y por mucho que se preocupe, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura medio metro? Es interesante porque los estudiosos de las expresiones idiomáticas de los idiomas originales nos dicen que realmente esa era una especie de metáfora que hacía alusión a que no podemos extender ni 5 minutos, no, ni un segundo a nuestra vida. Porque crecer medio metro, no, a menos que tengamos una estatura excesivamente baja, nadie quiere crecer medio metro. Sería un problema. Una persona que mide 1,90 m, si de pronto crece medio metro, pasa a medir y es un problema, no entra en ningún lugar, tiene que vivir agachado. Es una expresión que hace referencia a algo muy significativo, va en la misma línea. Es verdad que nosotros no podemos añadir a nuestra estatura nada, pero es que no podemos añadir a nuestra vida 5 minutos, 1 minuto, 1 año. No podemos extender. La vida es un don que Dios nos da. Dice, nadie puede hacer esto. Dice, y por su vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Por eso os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy está verde y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Hay toda una cantidad de elementos aquí que están articulados por estos dos verbos, mirad y considerad. Mirad y considerad. ¿Dónde está tu foco? ¿Dónde está normalmente? ¿Dónde está mi foco de atención? Primero, hemos dicho, revisa cuáles son tus preocupaciones. Segundo, analiza cuál es tu foco, gestiona bien tu foco de atención. Nosotros necesitamos, hermano, ver qué nos está alimentando el alma. Mirad, observar, considerad, reflexionad, contemplad con una actitud espiritual. Es algo que nosotros necesitamos hacer. Porque, ¿sabes qué pasa? Que de la misma manera que nosotros cuando hoy en día más que nunca lo vemos, las redes sociales están gestionadas por algoritmos. Basta que tú te pongas a buscar acerca de un determinado tema. ¿Te ha pasado que tú de pronto pusiste en el Google que quieres comprar, no sé, un inflador de bicicleta y te aparecen por todas las redes, sí o no? Hay algoritmos. Pues nosotros en cuanto ponemos nuestro foco de atención en algo, bueno, con nuestra mente ocurre algo parecido. Nuestra mente también parece como que responde a determinados algoritmos y cuando nosotros empezamos a poner el foco de atención en el lugar equivocado, empezamos a alimentarnos, empezamos a focalizarnos, empezamos a tener visión de túnel, solamente vemos eso, solo analizamos esa situación. Y este pasaje que está articulado en estas dos estructuras, ¿no? Que primero habla de la comida y del cuerpo y después habla del vestido y ahora nos dice mirad y nos dice considerad, está haciendo una apelación sumamente interesante a este cambio de foco de percepción. ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos alimentamos? Si la esposa se queda en casa y tuvo un disgusto con el esposo y todo el día está alimentándose de pensamientos negativos, este siempre es el mismo, no va a cambiar nunca, ya verás como cuando viene no aparece ni con una triste rosa o una margarita arrancada del campo salvaje. Cuando llegue, el marido, ¿cómo lo va a recibir? ¿Con un beso y un abrazo y un vasito de agua fresca? ¿O la casa está regada con gasolina y solo falta el interruptor para que salte una chispa y vuele aquello por el aire? Porque nosotros nos vivimos alimentando, nos vivimos alimentando. ¿De qué nos alimentamos? Aquello que es tu foco de percepción es lo que nutre tu interior, lo que alimenta tu interior. Y mira cómo Jesús está aquí contrastando categorías que en teoría nosotros tenemos bien ordenadas. Porque todos nosotros sabemos que la vida es más que la comida, ¿sí o no? ¿Sabemos que la vida es más que la comida? Entonces, ¿por qué comemos mal? Si la vida es más que la comida, ¿qué hacemos con todas las patatillas fritas, la comida llena de antioxidantes? ¿No es que la vida es más que la comida? Nosotros tenemos en teoría ciertas categorías bien ordenadas. Y Jesús tiene que llamar la atención a nuestro foco de percepción para que lo revisemos. Y nos dice, mirad, mirad, mirad las flores, mirad los lirios, mirad las aves. A veces miramos mal, porque aquí Jesús no está apelando a la holgazanería. Ningún pajarito se para en una rama y se queda con el pico abierto esperando que los gusanos le caigan en la boca. No, no está diciendo que no hay que trabajar, que no hay que ahorrar, que no hay que... Los pájaros hacen nidos, crían a los polluelos, les enseñan a volar, buscan el alimento. Jesús nos está haciendo un llamado de atención a que nosotros revisemos gestionemos bien nuestra percepción, porque vivimos en un mundo que seduce, que engaña, que plantea trampas, propuestas engañosas, propaganda falsa. Y si nosotros
no revisamos nuestro foco de percepción, vamos a dejar de disfrutar de toda la maravilla que Dios ha creado para bendición, para edificación de nuestras vidas, y vamos a estar desenfocados solo en aquello que creemos que va a ser nuestra fuente de satisfacción, y lo único que va a ocurrir es que va a traer una frustración y una decepción estrepitosa a nuestras vidas. Tremenda, quiere decir, ¿no? Entonces, Jesús contrasta estas categorías: vida y comida, cuerpo y vestido. ¿Qué es más importante, el vestido o el cuerpo? El cuerpo, ¿no? Y sin embargo, no falta aquel que es capaz de pasar un frío tremendo con tal de ir con esa chaquetita ligerita, pero de una marca extraordinaria, que es un símbolo de estatus, y está dispuesto o dispuesto, estoy poniéndolo en masculino esto para no ganarme ninguna enemistad, pero no hay más de un catarro, se ha conquistado a base de la frivolidad de el vestido, habla de la apariencia. Y el Señor está diciendo, mira, fijaros, mira los lirios del campo, mira la naturaleza, mira las flores. Algunos piensan que esos lirios a los cuales hace referencia el texto sagrado son esas flores del mismo color púrpura con la que los reyes solían vestirse, ¿no? Mirad, no trabajan, no hilan, pero el Señor les da. ¿Cuánto, hermano, cuánto necesitamos abrir más los ojos a la naturaleza? Y encima nosotros vivimos en un lugar privilegiadísimo, que Dios nos da infinidad de posibilidades de reenfocarnos, no estar pensando en el yate que tiene Rafa Nadal y que yo nunca voy a poder tener, o en no sé qué cosa, que lo único que trae es distracción y desórdenes a nuestras vidas. Vida es más importante que la comida, aunque a veces no lo parece. El cuerpo es más importante que el vestido. El hogar es más importante que la casa. El hogar, la familia, es más. ¿Cuántos por tener una casa pierden la familia, pierden el hogar? ¿Sí o no? El matrimonio es más importante que el casamiento. Algunos no se casan porque no han juntado el dinero suficiente como para hacer un casamiento por todo lo alto. Y ponen el foco en la fiesta, en el casamiento, en lugar de en el matrimonio, en la familia. Y así podríamos seguir con la lista, ¿eh? ¿Cuántas cosas que nosotros aparentemente necesitamos, hermano? En esta mañana, gran parte de nuestro desenfoque en la vida lo que revela es una falta de fe. Una falta de fe, la fe auténtica, porque a veces nosotros hemos confundido. Fe no es una actitud positiva ante la vida. Fe no es creer que me va a ir bien. Fe no es confesar positivamente. Eso es patraña, eso es autoayuda, eso es mensaje barato que no tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio. Lamentablemente muchos púlpitos que se dicen cristianos han sido utilizados para transmitir un mensaje que no tiene nada que ver. Fe es saber en quién estoy parado, cuál es mi seguridad, cuál es mi garantía, quién es mi padre, quién es mi padre, cuánto me ama mi padre. ¿Qué clase de relación puedo yo tener y disfrutar teniendo revelación, cambiando mirad las aves del cielo? Sí, con las aves del cielo, sí, con los lirios del campo. Aquí los animalistas nos saltarían al cuello porque dirían, pero que los animales valen igual que las personas, y etcétera, etcétera, y encontramos gente que anda paseando en un carrito de bebé, un perrito y cosas de estas. Yo no quiero ofender a nadie, pero Dios ha hecho al hombre, a la mujer, al ser humano, a su imagen y semejanza. Y Dios es el creador de toda la naturaleza de una forma perfecta, pero el ser humano es el único en el que en la narrativa de Génesis vas a encontrarlo claramente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Hermanos, qué bueno es que nosotros podamos vivir con ojos abiertos. Necesitamos vivir con los ojos abiertos a la infinidad de signos del amor y de la gracia del favor de Dios. La pregunta que el Señor nos hace en este pasaje nos la hace en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto crees tú que vales? Vivimos en un mundo herido de autoestima. La gente sufre con una autoestima rota, quebrada. Buscan proyectar una imagen en los demás porque por dentro están inseguros, heridos de rechazo, de falta de aceptación. Se significan con símbolos de estatus, de marcas, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos en este tiempo de esta pandemia de ansiedades, de dolores, de quebrantos. Dicen los estudiosos que el 50% de las personas que acuden a urgencias lo hacen por problemas de carácter psicosomático. El 50% son quebrantos del alma, heridas del alma del ser humano. Nosotros necesitamos hacer esta revisión en nuestro foco de atención. ¿Sabes cuánto vales tú? El único que puede decirte lo que tú vales es el Señor. Y la fuente de información para saber cuánto vales es la cruz del Calvario. Si tú quieres saber cuánto vales, mira hacia allí. Y allí vas a ver cuánto vales. No valéis vosotros mucho más. Si así viste el Señor, si así alimenta, si así nutre el Señor, nuestro foco de atención tiene que ser revisado, porque detrás de determinado nivel de preocupaciones, lo que hay por debajo es una fe débil, una fe, repito, no la fe concebida como esta actitud de positivismo y de autoayuda, fe concebida como mi relación con Dios, mi confianza en que soy hijo amado de un Padre que no me va a abandonar, que no me va a dejar, que me va a sostener, que me va a ayudar, que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vamos al último punto con el que comenzamos hoy esta reunión. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura o serán añadidas. Tercero que yo diría, hermano, determina y determínate, mantente en tu foco de prioridad. ¿Sabes? Me parece interesante, alguien ha dicho que la palabra prioridades no existe. La palabra prioridades es un contrasentido, es una falacia. ¿Por qué? Si hay prioridades, no hay prioridad. Solo hay una cosa que puede ocupar el primer lugar. Más buscad, ¿qué dice la palabra del Señor? Primeramente, ¿cuál es la prioridad? Todos nosotros sabemos que el reino de Dios es importante. Por eso estamos un domingo aquí. Todos nosotros, todos los cristianos, todos los que tienen fe, todos los que tienen una búsqueda trascendente, todos sabemos que las cosas espirituales, eternas, tienen un lugar importante en nuestras vidas. Todos lo asumimos. Pero básicamente hay dos clases de personas, las que creen que esto es importante y aquellos que saben que el reino de Dios es prioritario. El reinado de Dios es prioritario. Cuando el reinado de Dios es prioritario en nuestras vidas, todo lo demás encaja. Todo lo demás ocupa su lugar. Es muy interesante porque en el Evangelio de Mateo
hay una aplicación que se llama Bible Gateway. Es después le voy a pedir a Miriam que lo ponga aquí por si alguien quiere quedarse con eso. Hay muchas versiones de la Biblia y es interesante porque tú, por ejemplo, pones una palabra o una frase y te va a decir cuántas veces aparece en la Biblia, ¿no? La palabra reino de los cielos y reino de Dios aparece mayormente en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo. Y la palabra reino de los cielos se usa 32 veces en el Evangelio de Mateo. Y la palabra reino de Dios, más buscad primeramente, ¿qué dice el versículo que hemos leído? El reino de Dios. Es interesante porque parece que hay una aplicación o un sentido más íntimo, más personal, más concerniente a mi vida, a mi espiritualidad, cuando Mateo dice reino de Dios. Cuando habla del reino de los cielos, habla del ámbito de la influencia, del gobierno, de la soberanía, algo que está más allá de mí mismo. Pero cuando habla del reino de Dios, está hablando de ti y de mí en relación al Señor. Más buscad primeramente el reinado de Dios, el reinado de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscar el reino de Dios es estar más preocupado por la clase de persona en la que me estoy convirtiendo que por aquello que yo quiero conseguir, aquello que quiero conquistar. La prioridad de muchos está en los logros, está en el conseguir las cosas, pero la prioridad de aquellos que buscan el reino de Dios está en quién me estoy transformando. Y todos nosotros tenemos que ser transformados, como dice el apóstol Pablo, ¿no? De gloria, en su misma imagen, por la obra del Espíritu del Señor. Mientras tu vida, tu propia vida, sea tu mayor preocupación, el reino de los cielos no será tu prioridad. Mientras el afán y los afanes, ¿qué estoy diciendo? Estoy haciendo una apelación a ser negligentes, a ser descuidados, en absoluto. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de, igual que los pajaritos, ir a buscar el alimento, ayudar a nuestros hijos, enseñarles a volar, preparar el nido, la casita. Todos nosotros tenemos esta responsabilidad. Hoy, hermanos, hemos hablado, si te has fijado, hemos hablado, te dejo esta regla mnemotécnica que nos ayuda, de 3P. 3P. Hemos hablado de preocupación, hemos hablado de percepción y hemos hablado de prioridad. Estas 3P son un criterio para que nosotros podamos rumiar, analizar. Permite que finalice con algunas sugerencias. Ocúpate más de la eternidad que del día de mañana. Preocúpate más. Mira, levanta tu mirada. Levanta tu mirada. No mires al horizonte inmediato, a lo de aquí. Mantén tu mirada puesta en el horizonte. Cambia ansiedad por anhelo. No es lo mismo vivir ansioso que vivir anhelante. Quien vive con anhelo, vive con un anhelo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, con la manifestación de la obra de Dios, con la venida, con la parusia, con la aparición, la manifestación. Vivimos en un mundo caído en proceso de redención. Vivimos en este paréntesis donde la victoria ya ha sido conquistada por Cristo en la cruz del Calvario. Él venció la muerte, se levantó en victoria, pero aún hay enfermedades, hay dolor, hay pecado, hay heridas. Pero nosotros
Ya tenemos esa simiente de vida en nuestros corazones, que es la vida que ha sido implantada por el Espíritu de Dios en nosotros. Y necesitamos, en lugar de vivir en ansiedad, vivir con anhelo, con el anhelo de que el Señor siga prosperando su obra en nuestras vidas. Hermano, abre espacio en tu agenda a considerar los lirios del campo, a considerar tus hijos. Yo ahora tengo la bendición de ser abuelo. Y hace 2 domingos, hoy hace 15 días, nació Edén, la hija de Jazmín, nuestra nietita, la más chiquitita. Y cuando uno es abuelo, dice el dicho español que uno aprende a ser hijo cuando es padre. Y aprende a ser padre cuando es abuelo. Parece que vamos a destiempo en la vida. ¿No tienes más o menos esa sensación? Yo ahora estoy disfrutando a mis nietos más que disfruté a mis hijos. Aprovechemos para considerar los lirios del campo, a mirar las aves del cielo, a mirar a nuestro hermano, a disfrutar de un café. Qué bonito un cafecito a la mañana temprano, con la palabra de Dios abierta, quizá un poquito de música, de adoración. ¿Qué crees que es mejor, eso o media hora más de sueño? ¿Qué te va a nutrir? ¿A dónde estás mirando? Toma en consideración esto. Profundiza en una relación paterno-filial profundamente liberadora. Porque este pasaje nos habla de esto. Nos dice el Señor Jesús, nos dice, ¿no valéis vosotros mucho más? Mira, tal vez tú estás en un ambiente hostil, tal vez en tu trabajo no te valoran, tal vez tienes conflictos con vecinos, con situaciones X. Hay una relación que es la única relación. Hay un público compuesto por una sola persona y ese es Dios, que es la única opinión que realmente cuenta. ¿Y sabes cómo te ve Dios? Te ve como un hijo amado con el que quiere tener una relación de intimidad profunda, sanadora. Yo no sé cómo está tu nivel de ansiedad, de preocupaciones, de angustia, de quebrantos, pero en esta mañana este mensaje el Señor lo puso en mi corazón, en primer lugar para ministrarme a mí y para reenfocarme en algunos aspectos, y es lo que quería compartir con vosotros en este día. El Señor le dice a aquel hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A ese hombre que estaba proyectando tirar los graneros y construir graneros más grandes, que vivía orientado a la acumulación, que asociaba felicidad a materialismo, codicia. Que el Señor nos ayude, porque Dios nos ha plantado aquí en Manacor para bendecir, para amar, para que la vida de Dios trascienda a otros. Amén. Ponte de pie donde estás y vamos a finalizar este tiempo con una oración. Tal vez estás luchado y cargado, y en este momento puedes hacer tu propia oración y decirle: Señor, yo quiero reenfocarme en Jesús, yo quiero levantar la mirada, yo quiero mirar a mi alrededor y ver tu obra, tu creación. Quiero disfrutar de mi matrimonio, quiero ver tu obra, tu gracia en mi matrimonio, en mis hijos, en mis nietos, en mis hermanos, en mis amigos. Señor, quiero cambiar traigo mis preocupaciones a tus pies y me arrepiento por haber estado tan preocupado por algo por lo que no tenía ningún sentido estar preocupado. Porque soy tu hijo, tú me amas, estoy en tus manos, tú eres fiel, lo has sido, lo seguirás siendo. Hasta aquí no has hecho más que bendecirme a mano llena y yo he estado preocupado indebidamente. Yo quiero en esta mañana cambiar mi foco de percepción y yo quiero por encima de todo
establecer una única prioridad. No quiero caer en la trampa de las prioridades, porque solo hay una y eres tú. Quiero vivir enfocado, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el regalo de poder estar aquí en Manacor, en esta sala confortable junto con nuestros hermanos, adorándote, abriendo las Escrituras y dejando que tú hables a nuestros corazones, Señor. Tú eres tan bueno, Señor. Tú nos colmas de favores y de misericordias. Señor, te pedimos perdón por habernos desenfocado y te pedimos que nos alcances de tu gracia para restaurar el altar que ha estado descuidado, para buscar primeramente el reino de Dios, el reinado de Dios. En ti está nuestra confianza, Señor. Tú eres nuestra única seguridad y garantía. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Si alguno de mis hermanos en esta mañana reconoce esta situación, está falto de fuerza, nota que se ha desviado, se ha despistado, se ha alejado, Señor, tú lo abrazas, tú renuevas las fuerzas, tú nos reconduces, tú nos traes a tus caminos, tú vienes en busca nuestra una y otra vez. Tú eres un Dios grande en misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor.